la última clase. Si bien se recuerdan, empezamos abordando acerca de lo que es la lógica y el derecho y empezamos hablando de lo que es la lógica general, ¿sí? La lógica general nosotros establecíamos de que se va a subdividir en dos vertientes. En una que va a ser específicamente la lógica formal, ¿sí? Y en otra será también la lógica dialéctica, ¿sí? Hacíamos referencia, compañeros, a que la lógica formal es aquella, pues, que se refiere, ¿verdad?, a la razón pura planteada por Kant, ¿sí? Por este gran autor que designaría razón pura, y en esa medida, pues, esta lógica formal tiene que ver con determinar si un pensamiento o un discurso mental es correcto o es incorrecto, ¿sí? Eso es a lo que concretamente se refiere la lógica formal. Y quiero hacer la aclaración, compañeros, que había hecho mención al momento de dar la explicación de que pues la lógica formal tenía que ver con la metodología, ¿verdad? Y específicamente ese apartado pues corresponde a lo que es la lógica dialéctica. Entendiéndose, haciendo esta aclaración, entendiéndose que la lógica dialéctica va a ser esa vertiente, ¿verdad?, que utiliza una metodología que es necesaria para alcanzar la verdad de lo que se está abordando, ¿verdad? Del pensamiento o el discurso que se está estructurando. ¿Sí? Entonces, cabe resaltar que con la lógica formal nosotros vamos a determinar si algo es correcto o incorrecto, ¿verdad? Atendiendo a la estructura que guarde el pensamiento. Y con la lógica dialéctica nosotros vamos a determinar si lo que se está manifestando o lo que se está afirmando es cierto o es verdadero o en su defecto es falso, ¿sí? En suma, entonces, nos va a servir a nosotros para adecuar nuestro pensamiento a la realidad objetiva. Y es ahí donde yo les hacía mención de que nosotros siempre tenemos que buscar, pues, no solamente apegarnos en nuestro razonamiento jurídico, no solamente apegarnos a que algo ha cumplido con el procedimiento legalmente establecido, con que algo ha seguido los pasos o reglas, ¿verdad?, que se han establecido para su validez, sino que también tenemos que entrar a valorar, ¿verdad?, si ese razonamiento, si esa estructura del pensamiento está pegada a la verdad o es totalmente falso, ¿sí? Ahora bien, les mencionaba entonces también en su momento que pues la rama de la lógica general, ¿verdad?, que es la que abarca tanto la lógica formal como la lógica dialéctica, pues tiende, ¿verdad, compañeros?, a utilizar procedimientos pues un tanto más sofisticados, ¿verdad? Y tiende a utilizar también instrumentos analíticos que cuando nosotros hacíamos referencia al análisis que se pudiera realizar en algún determinado momento, es de que nosotros vamos a descomponer el pensamiento como tal. ¿Para qué? Para entenderlo de una mejor manera, ¿sí? Ahora bien, luego de eso, pues hablábamos de que se utilizaba, ¿verdad?, normalmente una metodología científica, ¿sí? Y ahí era cuando yo les hacía alusión a que nosotros como juristas investigadores o juristas científicos, al momento de querer desentrañar la verdad de algo, nosotros vamos a tener que formularnos un problema, ¿sí? Vamos a tener que diseñar y comprobar una hipótesis, que la hipótesis es la posible solución o la posible respuesta al problema que nos estamos planteando. De esa cuenta también se van a utilizar técnicas de investigación, ¿verdad, compañeros? Se van a proponer la elaboración de ciertos diagnósticos, de ciertos pronósticos que nos van a dar a nosotros una luz y vamos a lograr a través de estos capturar cierta información que nos va a ser de utilidad para estructurar de una mejor manera nuestro pensamiento.
¿sí? Y esto pues se va a dar, como les mencionaba, a través de la utilización de diversas categorías, se va a realizar a través de principios fundamentales del método dialéctico, ¿sí? Y esa es la razón por la cual que pues esta vertiente de la lógica general es denominada lógica dialéctica. ¿Por qué? Porque a través de la dialéctica, es decir, del cuestionamiento, del preguntarnos el porqué de las cosas, es que nosotros vamos a ir descubriendo lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Sí? Ahora bien, yo les mencionaba posteriormente, compañeros, en esa recapitulación que estamos realizando, que íbamos a entrar a ver el campo de aplicación de la lógica jurídica, ¿sí? Y fundamentalmente, pues nosotros entendíamos de que la lógica general, que abarca tanto la formal como la dialéctica, ¿verdad? Aplicada en el ámbito del derecho, pues nosotros siempre vamos a determinar de que todo va a poseer una relevancia jurídica, ¿sí? Y que lo que nosotros estemos observando, nosotros lo podríamos llegar a calificar como un fenómeno jurídico, ¿sí? Algo, es decir, algo que tiene relevancia en el ámbito del derecho, ¿sí? De esa cuenta, pues, compañeros, es de que la lógica jurídica va desde el estudio analítico de las normas y de las leyes que están establecidas, ¿sí? Y no solamente se queda ahí, sino que va más allá y va a analizar hasta las formas del razonamiento que se haya manifestado en la elaboración, por ejemplo, de sentencias, de resoluciones, de los distintos autos que emiten los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? Entonces es ahí como nosotros vemos la utilidad y el campo de aplicación que puede llegar a tener la lógica jurídica. También mencionábamos, compañeros, de que al momento en que los órganos jurisdiccionales emitían jurisprudencia, ustedes se han dado cuenta de que la jurisprudencia puede ser cambiante, ¿sí? O inclusive en la doctrina legal que ha establecido, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, ustedes han escuchado a lo lejos, pues que el criterio del órgano jurisdiccional va cambiando o va variando. ¿Por qué? Porque en el uso de esa lógica formal y de la lógica dialéctica es de que se van adaptando los criterios jurisprudenciales atendiendo a la realidad objetiva imperante en ese determinado momento, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo les mencionaba pues en clase, ¿verdad, compañeros? Nosotros tenemos que en, en esa utilización de conceptos, del análisis y elaboración de juicios y en el planteamiento de los distintos razonamientos que nosotros podemos realizar en determinado caso en concreto, nosotros vamos a ver cómo la norma, ¿verdad?, que establece el deber ser, se puede aplicar al caso en concreto, que significa aplicarlo al ser, a lo que está sucediendo, ¿sí? Y pues bueno, entonces platicábamos nosotros también de que existen ciertos instrumentos o procedimientos que nosotros tendremos que llevar a cabo para la aplicación de la lógica jurídica en la ciencia del derecho. Y aunado a eso, platicamos, ¿verdad, compañeros?, de lo que es el método científico. El método científico y su aplicación al ámbito del derecho. Entonces, cuando nosotros hicimos referencia a eso, ¿verdad, compañeros? Hablamos, ¿verdad? Básicamente de que existen en la utilización de ese método, cuando definimos método, que es el conjunto de pasos, conjunto de procedimientos, conjunto de medios, ¿verdad?, que nos van a servir a nosotros para llegar a determinado fin o para llegar a un fin determinado, ¿sí? Entonces, platicábamos de que el método científico va a consistir en ese conjunto de procedimientos, ¿verdad?, que son de carácter riguroso y que van a tener la finalidad de producir un nuevo conocimiento, ¿sí?
Y es ahí donde nosotros vemos las resultas de los procesos, vemos, por ejemplo, qué es lo que se puede determinar de un caso en concreto después de haberlo analizado, después de haberlo razonado. Nosotros obtenemos un conocimiento nuevo a raíz de ese caso en concreto. Y es ahí donde nosotros vamos a aplicar el método científico, ¿verdad, compañeros? Y platicábamos acerca de que el método científico va a estar revestido de ¿qué? De tres funciones. Y esas tres funciones están orientadas a ser eh, funciones esenciales, ¿verdad? De la ciencia como tal. Y hablamos del método científico desde el punto de vista de una ciencia en general, porque ustedes saben de que existen diferentes ciencias, ¿verdad? Está la ciencia del derecho, por ejemplo. Y atendiendo a la ciencia del derecho, nosotros vamos a observar de que existen tres funciones principales o tres funciones esenciales. La primera de ellas habíamos platicado que era ¿cuál, compañeros? ¿Quién se recuerda cuál era esa primera función? Anthony, por favor. Podría ser descripción. Exacto. Una primera función es la descripción, ¿verdad, compañeros? ¿Cuál otra era una de las funciones esenciales de la ciencia? La explicación. La explicación. Freddy, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Sí, yo iba a decir que la explicación y la otra es la predicción. Exacto. Tenemos presentes entonces, compañeros, que las funciones esenciales del método científico, ¿verdad? O sea, de la ciencia aplicada a través del método científico van a ser cuáles? La descripción, la explicación y la predicción. Y de manera muy breve y muy concreta, compañeros, nosotros platicábamos, ¿verdad? Que el conocimiento descriptivo es esencialmente analítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a tomar el fenómeno o el objeto de estudio de qué se trate y entonces lo íbamos a empezar a descomponer o lo íbamos a empezar a desagregar o a dividir, ¿verdad? Por partes para ir observando de una manera más detenida, ¿verdad? Y a mayor profundidad de cómo era que estaba conformada este fenómeno o este objeto de estudio. Y por ende, los íbamos a descomponer en objetos simples o en elementos simples para tener un mayor entendimiento de lo que nosotros estábamos entrando a analizar, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, mencionábamos que luego de haber dividido o de generar la descomposición de cada uno de los elementos simples que conforman el objeto de estudio, nosotros platicábamos acerca de que cuál es la forma de unificarlo nuevamente. Es a través de la síntesis, ¿verdad? O es a través de sintetizar todos esos elementos y armar nuevamente ese objeto de estudio, ¿verdad? Y si nosotros lográbamos armar ese objeto de estudio, pues ya íbamos a tener una mayor comprensión. Por ende, nosotros teníamos que recomponerlo, reconstruirlo, ¿verdad? Para lograr la comprensión como tal de ese objeto de estudio. Y así ya poder hablar acerca de ese objeto de estudio o de ese fenómeno, ¿verdad? Mientras tanto, platicábamos por otro lado que una de las funciones esenciales es la explicación. Y si nosotros atendemos a la explicación como una función esencial, nosotros hablamos acerca de que vamos a determinar por medio de la explicación la naturaleza causal del fenómeno u objeto de estudio de que se trate. Es decir, vamos a utilizar categorías de causa y efecto, ¿verdad? Como instrumentos indispensables que nos van a permitir a nosotros, ¿verdad? Entender el por qué se están dando las cosas o cuál es el origen de esas cosas, ¿sí? O de ese objeto de estudio. Aplicado en el ámbito del derecho, compañeros, eso nos va a servir a nosotros para entender los antecedentes, ¿verdad? Para entender por qué fue que surgió determinado problema jurídico o por qué es de que se está aplicando determinada norma jurídica a un caso en concreto en específico, ¿verdad? Ahora bien,
Si nosotros nos vamos ya, luego de haber descrito, ¿verdad? Ya entendemos o ya sabemos cómo es que está compuesto ese fenómeno jurídico. Luego nos vamos a la explicación, ¿verdad? Para comprenderlo de una mejor manera y entender entonces cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, ¿sí? Cuáles son sus consecuencias. Entonces nos vamos a raíz de esas consecuencias, a raíz de que ya sabemos la causa que dio origen a ese fenómeno determinado, y entonces ya logramos abstraer, ¿verdad? Cierta información que nos va a servir a nosotros para predecir, ¿verdad? Para generar una predicción acerca de ese fenómeno jurídico. Y es ahí donde nosotros tendemos a establecer pautas futuras de comportamiento, ¿sí? Si nosotros no aprendiéramos a través de la utilización de esta función tan importante como lo es la predicción, nosotros no tendríamos leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito penal, no tendríamos leyes que tiendan a predecir cuál va a ser la consecuencia jurídica si es que se comete determinada conducta, ¿verdad? Entonces es ahí donde el legislador se basa en estas funciones para determinar la legislación vigente que va a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, compañeros, es importante que entonces nosotros resaltemos la importancia que tiene el método científico aplicado a la ciencia del derecho y específicamente la aplicación del método científico a través de la lógica jurídica, ¿verdad? Que se va a resumir prácticamente en la utilización de esa lógica formal, ¿verdad? Que utiliza, de esa lógica general que utiliza la lógica formal y la lógica dialéctica para un mayor entendimiento de los fenómenos jurídicos. Pasando entonces de este pequeño resumen, ¿verdad, compañeros? Nosotros quedamos o tocamos ciertos temas relacionados con lo que se establece el tema del método deductivo y el método inductivo, ¿sí? Y para ello, pues entonces es importante, ¿verdad, compañeros? Que resaltemos que nosotros vamos a utilizar el método deductivo cuando nosotros estemos tratando de analizar un fenómeno y utilicemos el razonamiento lógico formal, pero basándonos en ¿qué? Basándonos en premisas de carácter general, ¿sí? Que nosotros nos basemos en premisas que estén conformadas desde lo general a lo particular, ¿sí? Vamos entonces a atender a la generalidad primero, ¿sí? Y luego eso nos va a permitir a nosotros, pues, deducir, valga la redundancia, por el tema de que vamos a utilizar juicios universales, ¿verdad? Para inferir una conclusión, ¿sí? Nos vamos entonces de lo general a lo particular con el método deductivo, ¿sí? Y por ende nosotros vamos a obtener entonces conclusiones de una naturaleza particular, ¿sí? Que básicamente eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando cuando aplicamos la lógica jurídica a la ciencia del derecho, y es que nos va a servir a nosotros para analizar el estudio de las normas y de las leyes, ¿sí? Porque nosotros vamos a partir de una normativa general, ¿verdad? La cual vamos a buscar al momento de hacer el ejercicio de elaboración de juicios, del razonamiento que se va a aplicar, nosotros lo vamos a aterrizar ¿a qué? A un caso en concreto. Y vamos a ver cómo se logra encuadrar esa norma general, o cómo se logra aplicar, mejor dicho, porque lo que se encuadra es la conducta, la norma, ¿verdad, compañeros? Entonces vamos a ver cómo la norma se logra aplicar a ese caso en concreto, partiendo de la deducción. Ahora, por otro lado, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos referencia a la inducción, ¿sí? A la inducción, nosotros tenemos que tener en consideración que este método se va a aplicar o va a utilizar observaciones
de experimentos o va a utilizar observaciones de estudios de casos en concreto, ¿sí? No vamos a partir de la generalidad como en caso en contrario lo haríamos con el método deductivo. No, nosotros vamos a partir de un caso en concreto, ¿sí? Y es ahí que a partir de estos casos en concreto, de estas experiencias que se van abordando en el análisis de cada uno de ellos, es que nosotros vamos a obtener lo que es, pues, un procedimiento que nos va a permitir a nosotros ir de lo particular a lo general, ¿sí? Y eso lo vamos a determinar con la repetición y al determinar también las características que van concurriendo en cada uno de los casos, etcétera, ¿verdad? Es así como nosotros vamos a aplicar la lógica entonces a través de la inducción para analizar un caso en concreto y entonces entender cómo es que está conformada la norma vigente en Guatemala, ¿sí? Ahora bien, haciendo pues esa inducción o haciendo esa aclaración en cuanto al método deductivo, al método inductivo, tenemos que entender que ambos procedimientos, ¿verdad? A los que se refieren la deducción y la inducción, son de naturaleza lógica, ¿sí? Por eso es de que guardan relación con lo que estamos platicando en este momento, ¿sí? En la aplicación de la lógica, ambos procedimientos van a ser de naturaleza lógica, pero a su vez van a ser métodos que son aplicables en el ámbito científico, ¿sí? Y es ahí donde guarda relación en cuanto al método científico y su aplicación en la ciencia jurídica, ¿verdad, compañeros? En ese sentido, pues ambos se van a aplicar o ambos se van a utilizar en la ciencia jurídica y por ende es importante aclarar de que el primero de ellos, su objeto de estudio va a ser las normas y las leyes, así como los procesos jurídicos en general. Es decir, la deducción a eso se va a encargar, ¿verdad, compañeros? Al estudio de leyes, normas y procesos jurídicos. Ahora bien, en el caso de la inducción, nos va a servir a nosotros como juristas para realizar la investigación de problemas que tengan relevancia jurídica. Y con ello nosotros determinar, ¿sí?, si es necesario la existencia o la promulgación de una nueva normativa que atienda o que abarque esa problemática que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y entonces es ahí donde entra la lógica jurídica, ¿verdad, compañeros? Que a través de la utilización de este método científico nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? Utilizando la inducción, analizar problemáticas, ver de qué manera es que se pueden solventar estas problemáticas hasta llegar a un fin último que va a ser buscar la emisión de una nueva normativa, ¿verdad? Que atienda o que resuelva esa problemática que estamos abordando. Y por el otro lado, la deductiva nos va a ayudar a entender cómo es que está establecida la norma general y cómo ésta se puede aplicar al caso en concreto, ¿sí? ¿Vamos claros hasta acá, compañeros? No sé si alguien pues tiene alguna duda o vamos bien hasta acá. Me interesa pues que en la retroalimentación nosotros vayamos afianzando esos conocimientos que hemos ido viendo, ¿verdad, compañeros? Para que pues vayamos en el mismo, en la misma sintonía todos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora pues me voy a permitir el proyectarles, compañeros, una pequeña, unas diapositivas, ¿sí? Para lo cual pues voy a permitirme apagar la cámara por aquello de que se nos vaya a interrumpir la señal y se las voy a estar proyectando. Ustedes me dicen si se, por favor. ¿Sí se ve, compañeros? Fíjense que no los escucho. No sé si alguien pueda responder. Sí, licenciado. Sí, licenciado. se escucha. Muy amables, gracias. Oyeron, muy amables. Bueno, entonces hablábamos, compañeros,
Pues en esa misma retroalimentación, ¿verdad? Platicábamos de la lógica jurídica y su campo de aplicación, que era lo que ya estábamos conversando, ¿verdad? De que siempre, algo importante que podemos nosotros resaltar, compañeros, de esta diapositiva, es de que en toda operación intelectual que realice un abogado, ¿verdad? O un jurista, estos productos mentales de esas operaciones que nosotros realizamos intelectuales, siempre vamos nosotros a ver inmersos en ellas conceptos, definiciones, juicios y raciocinios, que es algo que yo les he estado reiterando clase con clase, ¿verdad? Siempre se va a hacer un uso de ¿qué? De los conceptos jurídicos, de los juicios jurídicos y de los razonamientos, ¿sí? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener siempre en mente, ¿verdad? Y también que la lógica jurídica se constituye como una ciencia auxiliar del derecho y el método de investigación aplicable a un área del conocimiento jurídico, ¿verdad? También platicábamos acerca de qué es lo que considera Clock, ¿verdad, compañeros? Y en ese sentido nosotros estábamos hace un momento abordando lo que es el método científico y su aplicación a la ciencia jurídica, ¿sí? Y pues traíamos a colación algunos ejemplos, ¿verdad? Dentro de ellos nosotros pudiéramos platicar que los pasos del método científico lo vamos a aplicar nosotros en el campo jurídico todo el tiempo, ¿sí? Y un ejemplo, ¿verdad, compañeros? Para aterrizar en algo práctico, es que, por ejemplo, un investigador jurídico o un jurista que pues esté buscando atender una problemática, puede en determinado momento observar que en su comunidad exista un fenómeno o un hecho social. Y este hecho social o este fenómeno jurídico puede ser el consumo de drogas, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros observamos que existe un alto índice de consumo de drogas en el lugar donde nosotros vivimos o en nuestro país, por decir Guatemala, ¿verdad? Si nosotros determinamos que existe un fenómeno, un hecho social que consiste en el consumo de drogas, nosotros al momento de realizar el planteamiento del problema sobre esta problemática del consumo de drogas, nosotros podemos exponer cuáles son algunas de las consecuencias sociales, jurídicas y hasta económicas que se pudieran generar. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de una consecuencia social, ustedes saben de que va a crear zozobra o va a crear inseguridad, va a crear problemas en las familias guatemaltecas, ¿verdad? Si hablamos de los problemas jurídicos, podemos entrar a valorar el hecho de que en este consumo de drogas, si nosotros realizamos un consumo indebido, podemos incurrir en un ilícito penal, ya sea la distribución de drogas, ya sea que tengamos una cantidad que se exceda en el consumo para sí mismo, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, económica, en cuanto a que las personas caen en una dependencia tal que pues van a recaer en endeudarse, en vender su patrimonio, en dar todo lo que tengan a cambio de un dinero, ¿verdad? Con el cual ellos puedan comprar y consumir drogas. ¿Sí? Entonces vemos cómo las consecuencias que pueden existir a raíz de una problemática, pues van a ir generando ese análisis o esa estructura que nosotros podemos buscar a través del pensamiento jurídico. Por este lado, pues en materia de salud, ¿verdad? Y de seguridad pública, pues ustedes saben que también tiene otras consecuencias, ¿verdad? De la salud, pues ni se diga, ¿verdad, compañeros? El detrimento que va a tener en los órganos vitales, cuál va a ser ese problema o esa afectación que va a tener inclusive en la seguridad pública, ¿verdad? Porque ya se presta a que a raíz del consumo de drogas se dé pues el tema de la delincuencia organizada y demás, ¿verdad? Ahora bien, ese jurista investigador se tiene que documentar sobre ese problema, tiene que realizar un diagnóstico general del problema, ¿verdad? Que es el consumo de drogas, y para el efecto
tiene que indagar sobre cuál es la legislación existente, ¿verdad? Para atender ese problema. Sobre cuáles son entonces las causas que, pues, hacen que los adolescentes, ¿verdad, compañeros? Si nosotros tuviéramos una medida, digámoslo así, entre cuál es el sector que más consume drogas, imaginemos que determinamos que es el sector adolescente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas por las cuales estos adolescentes están consumiendo drogas? ¿Cuáles son las políticas públicas, los programas de prevención? Es decir, ¿qué está haciendo el Estado para prevenir el consumo de drogas? ¿Y cuáles son los controles que se dan para prevenir las adicciones que pues se puedan generar a raíz del consumo de las drogas como tal, ¿verdad? Y entonces para eso pues va a respaldar su investigación, ¿verdad? Se hace mención con diversas técnicas, ¿verdad? De investigación, como lo son las encuestas, como lo son las entrevistas, etcétera, ¿verdad? Y a eso es a lo que nosotros hablamos de cómo es que el método científico se puede aplicar a la ciencia jurídica, ¿sí? Acá hablábamos nosotros, ¿verdad? De que el jurista investigador se puede documentar y puede construir un marco teórico, ¿verdad? Puede establecer qué estudios son los que hay respecto a ese tema, ¿verdad? Y posteriormente elaborar e identificar las posibles soluciones por medio de una construcción de una hipótesis de investigación. Pero para eso, este jurista tiene que utilizar la lógica, ¿verdad, compañeros? Plantean, por ejemplo, en el caso en concreto, una hipótesis que está relacionada con que con la legalización de las drogas se va a disminuir la delincuencia en el país. ¿Por qué? Porque no me voy a tener que estar ocultando para básicamente consumir o distribuir drogas. 2, con la legislación de las drogas, los derechos humanos de los consumidores se pueden garantizar, ¿verdad? Acá estamos hablando de que socialmente fuera aceptado o bien visto el consumo de las drogas, ¿verdad? Y en la hipótesis 3, que con la legislación de las drogas, el fisco obtendría una mayor capacitación o una mayor, perdón, captación de impuestos, lo cual repercutiría en un beneficio en los ingresos del Estado, ¿verdad? Pero sí tendríamos que analizar nosotros los otros aspectos que ya mencionamos. Y esto quiere decir que es más beneficioso. ¿Será que va a ser más beneficioso legalizarlas o es más beneficioso combatir? Eso es algo que pues, se va a derivar de la investigación que se realice, ¿verdad, compañeros? Entonces, la lógica estudia una actividad que nosotros vamos a realizar cotidianamente. Es decir, la lógica la vamos a aplicar en todo momento, al momento de razonar principalmente. Y es así como vamos obteniendo una distinción entre un razonamiento que es correcto y otro razonamiento que es incorrecto, ¿verdad? Y estas pues actividades nos interesan a nosotros porque así como al matemático, como al médico, como al jurista, como al politólogo o al político, ¿verdad? Pues la lógica va a servir como una ciencia universal y auxiliar de la ciencia del derecho que va a tener gran valor en todas las ciencias en general, no solamente en la ciencia jurídica o no solamente en la ciencia del derecho. Pero vamos al hecho de que la lógica siempre la vamos a aplicar, ¿verdad, compañeros? En todo momento, ¿sí? Ahora bien, como nosotros vamos a aplicar la lógica en todo momento y en cualquier ámbito, es importante que nosotros sepamos cuál es la relación que guarda la lógica con las otras ciencias, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación entonces, compañeros? La lógica está relacionada de manera general con todas las ciencias, ¿sí? Y en este caso, pues, hay un autor, Cohen, ¿verdad?, que se ha manifestado al respecto y establece que la lógica es el aspecto formal de todo cuanto existe. Es decir, de todo lo que existe, siempre va a tener una razón lógica del por qué existe, ¿verdad, compañeros? Y en forma general, pues nosotros estableceríamos de que
desde el punto de vista formal, todas las ciencias están integradas, ¿por qué? Por lo que yo les hacía mención, por conceptos, por juicios y razonamientos, los cuales forman parte fundamental del objeto de la lógica como tal. Si nosotros nos apegamos entonces a las relaciones, a la relación de la lógica con otras ciencias, nosotros podemos establecer, ¿verdad, compañeros? O determinar que la lógica pues les proporciona a todas las ciencias la teoría para las demostraciones científicas, ¿sí? No se puede hablar de una ciencia si ésta no está organizada conforme a las leyes de la lógica. Es decir, las ciencias siempre van a entrar a conocer ¿qué? Un conocimiento, un pensamiento. Y este tiene que estar debidamente estructurado y tiene que estar respaldado, ¿verdad, compañeros? Como lo hemos observado en la utilización del método científico. Y para ello es entonces que toda ciencia sí o sí tiene que estar conformada o tiene que estar organizada conforme a las leyes de la lógica, ¿sí? Por ende, se complementa con el párrafo anterior, al indicar de que toda ciencia está integrada ¿por qué? Por conceptos, por juicios y por razonamiento. Es ahí entonces donde la metodología es lógica aplicada, ¿sí? Inferida de numerosos casos científicos. Dichos procesos lógicos se deben observar si se desea obtener el conocimiento que estamos buscando, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, la lógica y la ciencia. Para resaltar, es importante que nosotros consideremos que estudia, ¿verdad?, problemas y leyes del pensar formal. Cuando decimos del pensar formal, es del pensamiento visto desde un punto de vista formal, ¿verdad, compañeros? No define lo verdadero de lo falso, ¿sí? Entre lo verdadero y lo falso hay una competencia del razonamiento aplicado y la experiencia. Es decir, la lógica va a estudiar las condiciones del pensamiento científico y metodológico, así como las condiciones de verdad de las teorías científicas, así como el alcance y los límites que ésta pueda tener. Sí, básicamente, si se dan cuenta, la lógica nos va a servir a nosotros para establecer si un razonamiento está debidamente aplicado, ¿verdad? Y para determinar cuáles van a ser las condiciones del pensamiento científico, del método que yo esté pudiendo utilizar y cuáles son las condiciones de verdad de las distintas teorías científicas. Cuando nosotros nos ponemos a investigar un tema en específico, nosotros lo que tenemos son teorías. Y es así como nosotros vamos a ir comprobando si esas teorías son verdaderas o son falsas. O vamos a determinar si las teorías se pueden aplicar a nuestro caso en concreto o se tienen que descartar, ¿sí? Y con ello nosotros vamos a determinar qué alcance es el que tiene el fenómeno jurídico que estamos analizando, así como cuáles son las limitaciones que pues tiene este fenómeno jurídico. Cuando nosotros hablamos ya de una primera comparación o una relación que guarda la lógica con una de las ciencias, hablamos de la diferencia que existe entre dos ciencias como lo son la lógica y la psicología. ¿Por qué? Es de reconocerse, compañeros, que existe una gran diferencia entre estas dos ciencias. La primera está orientada porque la relación que pueda existir entre una y otra va a prescindir, ¿sí? Es decir, va a dejar de lado del sujeto que elabora su lógica y su psicología. Porque en ese aspecto, pues ustedes saben de que sí, el sujeto es el que se encarga de aplicar la lógica y es el que se encarga de
pues aplicar la psicología. Entonces ahí tenemos que dejarlo de lado. Pero la diferencia va a existir entre ambas ciencias porque la psicología, por un lado, estudia al sujeto pensante y sus procesos psicológicos que ocurren en él, estando también el proceso del pensar. Es decir, dicho de otra manera, la psicología se va a encargar de estudiar al sujeto que piensa, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Al que genera esos pensamientos y va a estudiar los distintos procesos psicológicos. Quiere decir que va a estudiar la forma en la que la persona está formulando esos pensamientos. Ustedes saben de que está el famoso dicho de que cada cabeza es un mundo diferente, ¿verdad? Y no deja de ser verdad toda vez de que cada uno de nosotros como seres humanos racionales y pensantes, pues nosotros tenemos un punto de vista diferente de cada fenómeno que nosotros podemos observar en nuestra realidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, cuando nosotros atendemos a que vamos a analizar la psicología, esta va a ir orientada específicamente a todos esos procedimientos psicológicos que van a estar orientados al proceso o la forma en la que nosotros pensamos. Ahora bien, la lógica, ¿en qué es que se diferencia? ¿Verdad? Como ya se ha descrito, esta lógica se va a ocupar del pensamiento elaborado y formulado, ¿sí? No solamente vamos a pensar en relación a ¿cómo se llama? A lo que está pasando por nuestra mente porque sí, como lo hace la psicología, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que a uno le pregunta un psicólogo cuando le quiere hacer algún diagnóstico? Le pone alguna imagen y le dice, mire, dígame lo primero que piensa o lo primero que se le viene a la mente, ¿verdad? Eso es atendiendo a la psicología. Ahora, en cambio, en la lógica, nosotros sí tenemos que ocuparnos de estudiar un pensamiento que esté debidamente elaborado y que esté debidamente formulado, ¿sí? Es decir, ya no vamos a estar abarcando únicamente lo que se nos venga a la mente, sino que vamos a hacerlo ya con una estructura o una elaboración que va a seguir ciertos procedimientos, ¿sí? Y esto es porque estudia los pensamientos mismos, ¿verdad, compañeros? Los va a analizar, los va a estructurar y los va a encadenar en cuanto a que pues dichos pensamientos estén hilados o que estén conectados con un orden lógico y coherente, ¿verdad? Esa es básicamente la diferencia entre la lógica y la psicología. ¿Se entendió la diferencia, compañeros? ¿Sí? Sí, Lick, No. sí se entendió. Gracias, gracias compañero, muy amable. Muy bien, entonces vamos a pasar a cuál es la relación que tiene la lógica y la gramática, ¿sí? Los lenguajes, ustedes saben que en general tienen lógica. ¿Por qué? Porque la lógica y la gramática trabajan ambiguamente, ¿sí? De manera general, trabajan o su objeto de estudio es descifrar una oración, ¿sí? Decidir si la composición de esa oración es correcta o no. Y es ahí donde, por ejemplo, la gramática nos enseña a nosotros que una oración tiene que tener sujeto y predicado, por ejemplo, ¿verdad? Que esa oración va a llevar un verbo, que esa oración va a llevar adjetivos, que se va a estar hablando del sujeto y que el adjetivo entonces es la descripción de lo que está haciendo el sujeto, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio que plantea la ciencia de la gramática, ¿verdad? Es que la lógica se va a ver apoyada en la gramática como tal, porque ambos van a buscar que la afirmación, la composición de lo que se está diciendo esté correctamente formulada, ¿sí? Para esto, pues hay que estudiar entonces la lengua, ¿verdad, compañeros? Y la lógica como tal. La interacción que puede existir entre una y otra es
básicamente como una relación que pudiera haber, ¿verdad, compañeros? Buscando de que una se complemente con la otra, ¿verdad? ¿Sí? Así como lo hacemos nosotros al momento de expresarnos en determinado idioma. En ese sentido, compañeros, pues se establece que, por ejemplo, la lógica y la gramática siempre van a estar orientadas, como les decía, a la correcta formulación de una oración como tal, ¿sí? Y que la composición de la misma, pues, sea correcta para que se entienda el mensaje que se quiere transmitir. Ahora bien, por otro lado, compañeros, nosotros tenemos a la lógica y la lingüística, ¿sí? En ese caso, pues nosotros al hablar, por ejemplo, que el neopositivismo se hizo consciente de un hecho sencillo, ¿verdad, compañeros? Pero extraordinariamente fecundo, ¿sí? La única manera de disponer cualquier ciencia, que dispone, perdón, cualquier ciencia para expresar sus pensamientos, ya sean físicos, químicos, matemáticos o de cualquier otra índole, es mediante el lenguaje. Es decir, nosotros tenemos que establecer en qué lenguaje es que nos vamos a comunicar para darnos a entender de una manera correcta, ¿sí? Lo mismo sucede en la lógica. A partir de entonces, es de que queda establecido que todos los problemas de cualquier ciencia están vinculados al lenguaje, ¿sí? El lenguaje en sí nos va a servir a nosotros como medio de expresión, ¿sí? De todos aquellos conocimientos que estén aparejados a una ciencia en específico. Y es por eso que nosotros vemos que el lenguaje pues se va adaptando conforme va evolucionando. Esto nos explica entonces, compañeros, por qué es que hay trabajos en los cuales se vinculan la matemática con la lingüística, la física y el lenguaje, entre otros. Y por qué es que se habla de una sintaxis matemática o por qué es que se habla de una semántica física. ¿Sí? Esto es pues obviamente orientado un poquito más a un tema ya más científico, ¿verdad, compañeros? Pero caemos en cuenta de que es ahí donde nosotros hablamos de un lenguaje jurídico, ¿sí? Del famoso lenguaje jurídico o del famoso léxico jurídico, ¿sí? Cuando nosotros entramos a la carrera y conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que cada vez hacemos uso de un lenguaje mucho más propio de lo que es la carrera. Y es ahí cuando pues entra a relucir el famoso dicho que entre abogados nos entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos un mismo lenguaje. Entiéndase el lenguaje jurídico. Y este lenguaje nos va a servir a nosotros para aplicar la lógica como tal, ¿sí? Para aplicar y entender los distintos conceptos, los distintos juicios y los distintos razonamientos de los cuales podemos hacer uso para estructurar un pensamiento jurídico acerca de un fenómeno jurídico. Y es así entonces como nosotros caemos en cuenta a cuál es esa relación que tiene la lógica y el derecho. Y se puede señalar, compañeros, que pues esta tendencia ponía la existencia de un marcado paralelismo entre la lógica y el derecho, ya que la lógica pues estudia la validez de los conceptos, juicios y razonamientos desde el punto de vista formal, ¿sí? Eso es lo que hace la lógica. Ahora bien, el derecho tendía o tiene por objeto el estudio de los mencionados aspectos, pero, o sea, también va a estudiar los conceptos, juicios y razonamientos, pero desde el punto de vista de las conductas en sí de las personas, ¿sí? Ya sea una conducta de acción o una conducta de omisión. Considerando estas como una mera forma, ¿verdad, compañeros? Las cuales están expresadas en normas. Y es ahí donde se traduce que el derecho, ¿cuál es el estudio del derecho? La norma jurídica. ¿Y la norma jurídica a raíz de qué nace? De la utilización de conceptos, de juicios y razonamientos que nos van a llevar a nosotros
a crear una norma jurídica y que esa norma jurídica encuadre una conducta que posteriormente nosotros vamos a entrar a valorar, ¿verdad? Con la elaboración de juicios, vamos a entrar a valorar si esa conducta que se realizó encuadra o no en la norma jurídica que estamos analizando. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Cuál es la relación que guarda entonces una con la otra? Porque si nos vamos nosotros a sus principales requisitos, entendemos de que en ambos casos tienen que ser coherentes y no contradictorios, ¿verdad? Para observar los postulados, pues que nos establece los autores y la doctrina, ¿verdad, compañeros? En el desarrollo, por ejemplo, de la lógica matemática, ¿sí? Atendiendo a la lógica formal que hemos estado platicando con anterioridad. Esta concepción, ¿verdad, compañeros? De adecuar o de este ejercicio donde vamos a utilizar el derecho, vamos a utilizar la lógica aplicada al derecho, utilizando conceptos, juicios y razonamientos, ¿verdad? Y donde vamos a verificar si la conducta se realiza o no, es que se convierte en una concepción que posteriormente se va a desarrollar como la lógica deóntica, ¿sí? Y era lo que ya platicábamos nosotros en clase, ¿verdad, compañeros? De en qué consiste la lógica deóntica y qué es lo que busca. Busca atender a categorías y busca atender a principios que nos ayuden a determinar a nosotros lo que es verdadero y lo que es falso. Ahora, del lenguaje natural al lenguaje lógico, ¿sí? Recordemos de que nosotros como seres humanos tenemos una manera de expresarnos, ¿verdad, compañeros? Y a su vez, también existe un lenguaje lógico que ya va a observar ciertas reglas, va a observar ciertos principios, cierta estructura. Y entonces un lenguaje formal es un sistema semiótico similar al lenguaje natural humano, ¿sí? Como tal, el sistema semiótico comparte con este último las características propias de un sistema de signos. Es decir, nosotros nos vamos a basar en signos para podernos comunicar. La principal diferencia entre uno y otro reside, compañeros, entre los lenguajes formales y el lenguaje natural humano, ya que pues en su uso desde el punto de vista de la comunicación, los lenguajes formales han sido diseñados para ser utilizados en determinados contextos, ¿sí? Los lenguajes formales se van a utilizar en determinado contexto y con un fin comunicativo muy concreto. Es ahí donde nosotros vemos que, por ejemplo, en las distintas audiencias que ustedes puedan llevar a cabo como abogados, ustedes se van a dar cuenta que se maneja cierto léxico o cierto lenguaje al momento de referirse al juzgador, al momento de referirse a las otras partes procesales, al momento de referirse a las pruebas, al momento de referirse a algún recurso legal que se va a interponer, etcétera. El lenguaje formal nos ayuda a nosotros entonces a que se utilice el mismo en determinado contexto y con un fin comunicativo muy concreto. Esto pues obviamente frente a la versatilidad que pudiera tener contextualmente y creativamente, ¿verdad, compañeros? Las distintas lenguas humanas. En nuestro caso pues saben que nuestro idioma oficial es el idioma español. Sin embargo, hay audiencias que se tienen que atender también en el idioma originario, por decirlo de alguna manera, de la persona que esté siendo juzgada, ¿sí? Es ahí donde entra entonces el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y cómo es que nosotros tenemos que aplicar el lenguaje atendiendo a determinado contexto y atendiendo a las diferentes lenguas humanas que pudieran existir. Es así como un lenguaje formal está compuesto por símbolos, ¿verdad, compañeros? Que en un principio no están interpretados, pero ya es función nuestra como juristas, ya es función nuestra como seres humanos interpretarlos, ¿sí? Que al momento en que estos símbolos una vez se hayan combinado entre sí,
van a permitirnos a nosotros expresarnos de una manera más compleja, ¿verdad? Según la regla que estemos utilizando nosotros para hacerlo, ¿verdad? Y que lo hagamos o nos manifestemos con claridad, nos manifestemos con precisión, ¿verdad, compañeros? A efecto de que pues el mensaje sea entendido de una manera clara y precisa, ¿sí? Finalmente, pues es posible interpretar o decir, ¿verdad, compañeros? Que nosotros para dar un significado a cada una de las expresiones, ya sean simples o complejas que utilicemos, en relación al lenguaje formal, pues es una función del contexto en el que nosotros nos estemos desenvolviendo o el contexto en el cual nosotros estemos utilizando ese lenguaje como tal y con qué finalidad lo estamos realizando, ¿sí? Y es ahí donde yo les ponía el ejemplo de la audiencia. Nosotros vamos a utilizar un lenguaje propio atendiendo al contexto del juicio que estemos pues ventilando, ¿sí? Y lo vamos a hacer también en concordancia con las actuaciones que se hayan dado en el proceso como tal, ¿verdad? Por eso es de que nosotros tenemos que tener esa relación entre el lenguaje natural y el lenguaje lógico. Y ya con ello, pues, entender que el lenguaje formal cabe distinguir que consiste en un conjunto de símbolos que no son interpretados o que consiste en un vocabulario, que va a consistir en un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresiones complejas a partir de ese vocabulario, ¿sí? Y también consiste en un conjunto de funciones semánticas para la interpretación de las expresiones del lenguaje. Es decir, esto nos va a servir a nosotros a interpretar de una mejor manera a lo que nos estemos refiriendo, ¿sí? Yo pues acá estaba sacando algunos extractos, ¿verdad, compañeros? Del lenguaje que se puede llegar a utilizar en cuanto a la aplicación de la lógica, pero para efectos didácticos vamos a prescindir de entrar a ver este tema porque nos puede confundir un poco, ¿verdad? Y solo cabe resaltar de que ustedes tienen que tener claridad de que al momento de nosotros utilizar un determinado lenguaje, nosotros siempre vamos a tender a, a la utilización de un léxico que nos permita a nosotros, pues, expresarnos de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a ver acá. ¿Ya se dejó de ver la pantalla, compañeros? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué podemos nosotros resaltar de esta relación que puede existir entre la lógica con otras ciencias, compañeros? Primero que nada, nosotros tenemos que tener claro que la lógica, desde el punto de vista de ser una disciplina filosófica, ¿sí? Establece que la lógica se aplica absolutamente a todas las ciencias. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿sí? La lógica se va a aplicar a todas las ciencias, ¿verdad? De las cuales pues nosotros vamos a hacer uso de un método esencial, ¿verdad? Para desentrañar los conocimientos que pudieran derivarse de esa ciencia. ¿En qué pues se va a relacionar? Tiene que quedar establecido, compañeros, que la lógica se va a relacionar con todas las ciencias de tal manera que va a constituir una columna vertebral, ¿sí? Va a formar parte fundamental de la operatividad que pueda tener cada ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de formular conocimiento, independientemente de la ciencia de que se trate, nosotros vamos a utilizar pues un discurso, y ese discurso o ese pensamiento tiene que estar debidamente estructurado, ¿sí? Ya que sin ello pues sería imposible incrementar el conocimiento y sería imposible el realizar otras investigaciones. Si nosotros no lo realizamos de esa manera, ¿qué caso tiene que yo me ponga a investigar determinado tema si yo no voy a generar algo nuevo o yo no voy a aportar algo nuevo? ¿Sí? Por consiguiente, entonces la lógica
es también considerada como un elemento central de la ciencia jurídica, la cual no podría operar ni desarrollarse sin el auxilio de la lógica. Es ahí donde está la importancia, compañeros, de la lógica o la relación más bien de la lógica como tal con las distintas ciencias y en específico con la ciencia del derecho. ¿Sí? Hablábamos también de la lingüística y hablábamos también de la psicología. Algo que yo quiero resaltar, compañeros, es que la lingüística va a estudiar propiamente dicho el lenguaje, ¿sí? Que básicamente va a ser un medio o un vehículo, por decir de alguna manera, indispensable para alcanzar un discurso lógico o para alcanzar un pensamiento lógico, ¿sí? Y con ello, pues podemos indicar de que en cuanto a la psicología, esta se va a referir a todos aquellos mecanismos que se van a producir en nuestra mente, ¿verdad, compañeros? Y que por ende, pues van a producir un pensamiento. Y se refiere también a las causas y a las condiciones de los fenómenos mentales o del ejercicio mental que nosotros podamos realizar, ¿verdad? Tales como la utilización de la memoria, la utilización de la imaginación o la atención que nosotros le podamos prestar a determinado objeto o a determinado fenómeno, ¿sí? Pero es imprescindible que nosotros distingamos entre una y la otra a fin de que comprendamos de una mejor manera la naturaleza de la lógica. Es decir, que el pensamiento como un objeto específico de estudio de la lógica, ¿sí? Está enfocado a un fenómeno como tal. Y al estar enfocado a un fenómeno como tal, si nosotros lo hablamos desde el punto de vista del derecho, estamos en la línea de pensamiento de que la lógica jurídica va a estar enfocada a un fenómeno jurídico como tal, ¿verdad? Y por ende, pues, tiende a la utilización de otras herramientas o factores, como lo son el lenguaje, como ya les había mencionado, o como lo son el método para estructurar el pensamiento jurídico de una forma coherente y adecuada, ¿sí? En ese sentido, compañeros, pues eso es lo que nosotros tenemos que tener de importancia, ¿verdad? En relación a la utilización de la ciencia con la lógica, perdón, con otras ciencias como tal. Ahora bien, si nosotros nos percatamos en cuanto al lenguaje, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos, compañeros, que el lenguaje va a ser un medio de expresión del conocimiento que nosotros estemos, pues, indagando, ¿verdad? Y algunos autores, es importante hacer la salvedad de que algunos autores han distinguido funciones propias del lenguaje, ¿sí? Y para ello, pues, quiero que hagamos las siguientes anotaciones, ¿verdad? En cuanto a las funciones del lenguaje, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de dos funciones. Una primera función del lenguaje, compañeros, es la función expresiva. ¿Sí? La primera función que vamos a ver del lenguaje es la función expresiva. En cuanto a la función expresiva, consiste básicamente en transmitir emociones y sentimientos, ¿sí? La función expresiva consiste en transmitir emociones y sentimientos, ¿sí? Tal como sucede, por ejemplo, con la poesía, con las actuaciones teatrales, etcétera, ¿verdad, compañeros? Ahí nosotros estamos evocando sentimientos, estamos expresando una emoción y lo resaltamos y lo expresamos a través del lenguaje, ¿sí? Eso hace referencia a la función expresiva.
expresiva del lenguaje. También nosotros tenemos una función directiva, ¿sí? Una función directiva. La función directiva va a consistir en transmitir órdenes o mandatos, ¿sí? La función directiva va a consistir en transmitir órdenes o mandatos con el fin de orientar o dirigir la conducta de otras personas. Repito, tenemos la función expresiva. La función expresiva va a consistir en transmitir emociones y sentimientos, ¿sí? Ahora bien, la función directiva consiste en transmitir órdenes o mandatos con el fin de orientar o dirigir la conducta de otras personas, ¿sí? Y finalmente, compañeros, tenemos la función informativa. Tenemos la función informativa. En cuanto a la función informativa, esta consiste en transmitir conocimientos, ya sea en forma escrita u oral. Obviamente, pues, compañeros, la lógica está íntimamente asociada a una función informativa del lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar el utilizar conceptos, juicios y razonamientos. ¿Para qué? Para transmitir un conocimiento o para estructurar nuestro pensamiento y con ello transmitir conocimientos, ¿sí? Por ello se establece que la lógica está íntimamente asociada o relacionada con la función informativa del lenguaje, ¿sí? Ya que las ciencias tienen como un propósito fundamental el producir conocimiento, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo de tesis, nosotros vamos a buscar analizar un fenómeno jurídico o una problemática jurídica. ¿Para qué? Para obtener una solución y para obtener un nuevo conocimiento de cómo abordar determinado asunto, ¿sí? Lo mismo es entonces en la lógica. Tiene como propósito, ¿verdad? Como está íntimamente relacionada con las ciencias, tiene como propósito el producir un conocimiento que luego sea transmitido precisamente a través del lenguaje, ¿sí? Y vemos ahí cómo el lenguaje es nuestro medio por el cual nosotros vamos a transmitir esos conocimientos. En ese sentido, compañeros, pues para poder distinguir si una proposición o si un pensamiento o si una afirmación es verdadera o es falsa, ¿verdad? Cuando nosotros estemos elaborando un juicio o un razonamiento, ¿cómo podemos nosotros determinar la falsedad o la verdad de una proposición? Lo vamos a hacer introduciendo, ¿verdad?, el uso de la lógica para determinar si eso es verdadero o si es falso, ¿verdad? Es decir, que nosotros a través del uso de la lógica vamos a determinar si una proposición es verdadera o si es falsa, ¿sí? Independientemente si es una proposición de cualquier índole, ¿verdad, compañeros? Siempre a través de las funciones del lenguaje, por medio de la lógica, nosotros vamos a determinar si algo es cierto o si algo es falso, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos ayuda. Y por ello es de que también es importante aclarar que en la distinción que se ha pues mencionado anteriormente, ¿verdad?, se ha hecho una abstracción a fin de presentar las funciones tal y como serían aplicadas en un discurso lógico, ¿verdad, compañeros? ¿Sí?
en donde nosotros a través de estas funciones del lenguaje vamos a poder determinar por lo general lo que sucede al momento en que alguien más está expresando, ¿sí? En este constante ejercicio, nosotros vamos a lograr detectar cuando una persona guarda cierta coherencia en lo que está manifestando y por ende, si lo que está indicando o lo que está manifestando está pegado a la verdad o no, ¿sí? Por eso es de que es importante que nosotros sepamos cuál es la función del lenguaje, cuáles son las funciones del lenguaje y cómo éstas se aplican a través de la lógica, ¿verdad? Y que específicamente la lógica está asociada a la función informática del lenguaje, ¿sí? O a la función informativa, ¿sí? Del lenguaje. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que identificar, compañeros, en relación a cada uno de los aspectos que hemos estado abordando, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, esto nos va a servir a nosotros para poder pasar a los temas que se vienen más adelante, ¿sí? Y en relación a ello, pues, es importante que nosotros sepamos cuál es esa relación que existe entre la lógica y el derecho, el método científico, cómo es que se aplica, cuál es el campo de aplicación, cuál es la relación de la lógica y otras ciencias, cuál es la importancia que nosotros veamos ese campo de aplicación, para entonces ya pasar posteriormente a ver más detenidamente los principios lógicos supremos, ¿sí? Que son aplicados a el derecho, ¿sí? ¿Cuáles son esos entonces principios lógicos supremos? Pero entonces, compañeros, nos vamos a quedar hasta acá en la clase del día de hoy. Yo agradezco muchísimo su paciencia, agradezco muchísimo su atención, ¿verdad? El que estén conectados, a pesar de que pues es bastante información la que se maneja, ¿verdad, compañeros? Pero como les menciono, agradezco mucho su puntualidad también, es de reconocerlo y espero que podamos seguir así en las distintas clases, ¿verdad? Y conforme va avanzando ya el curso, pues yo les voy a estar haciendo llegar este material que les había platicado. Voy a solicitarle ahí al compañero que me está auxiliando que en la medida de lo posible y a la brevedad posible, pues se los estemos compartiendo para que ustedes tengan ese complemento en sus anotaciones, ¿oyeron? Así que desde ya, pues les deseo lo mejor a los compañeros que tienen su retrasada hoy, pues éxitos, ¿verdad? Y espero que puedan solventar cada una de sus situaciones. Freddy, adelante. Gracias, licenciado. Yo me equivoqué, perdóneme. Ah, no tenga pena, no tenga pena. Pamela, ¿tú levantaste la mano? Pamela Alvarado. Bueno, creo que tal vez se le levantó por equivocación. ¿Dónde, licenciado? ¿Me escucha ahora? ¿Perdona? ¿Me escucha ahora? Sí, te escucho. Adelante. Perdone, para poder reforzar la clase de hoy, podemos utilizar el libro que usted nos recomendó, el de lógica jurídica. Sí, vean, como yo les he mencionado, pueden utilizar ese o pueden utilizar también los libros que están mencionados en la bibliografía del programa, ¿verdad? Ambos, en este caso, pues diversos libros van a tocar estos temas, ¿verdad, compañeros? Obviamente, pues van a abordar de una manera mucho más amplia o lo van a hacer de otra manera, pues mucho más sintética el abordaje de los temas. Sin embargo, pues he tratado la manera de ir tomando ideas de diversos autores para ir guardando una misma línea, pero con mucho gusto pueden darle lectura para complementar lo que se vio en el día de hoy. ¿Oyeron? Así que no sé si con eso pues atiendo a tu pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, entonces damos por concluida la clase de hoy, compañeros. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga y siempre con cuidado, por favor, al trasladarse, porque ya vieron el trágico accidente que sucedió hoy, ¿verdad? Entonces, pues deseo que Dios les guarde y que estén muy bien, ¿oyeron? Feliz noche a todos, compañeros. Gracias, Muchas licenciado. gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.